buenos días. El Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por un domingo más congregados en torno a nuestro Dios, en torno a la comunión, en torno a su palabra, la adoración congregacional. Son experiencias únicas que recibimos como un don de Dios también, como un regalo. Amén. Por lo tanto, hacemos bien en disfrutarlas, en participar. Y bueno, obviamente hay situaciones en las cuales no se puede participar, hay excepciones, pero no debiese ser la norma. Nosotros debiésemos estar siempre participando en la reunión del día domingo y no privarnos, porque finalmente es uno el que se priva, hermano, amén, de lo que sucede en la iglesia. Así que damos gracias al Señor. Sean todos bienvenidos, amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor. Estamos ya hace un par de meses, creo, en la epístola del apóstol Pablo a Tito. Y hoy vamos a estar terminando el capítulo 2. Bueno, no, vamos a terminar la mitad, porque esta predicación se va a dividir en dos. Pero hoy día vamos en la primera parte de este final del capítulo 2. Entonces, busque ahí en su Biblia, Tito, capítulo 2, vamos a leer el texto completo. Sin embargo, hoy día solo vamos a llegar hasta el 13, pero vamos a leer hasta el 15, desde el 11 al 15. Hay Biblias por ahí disponibles también, si alguien no tiene, para que se le acerque a alguien y les preste esa Biblia que son para uso de la congregación. ¿Me escuchan bien, cierto? ¿Hay que subir un poco el volumen? ¿No? ¿Está bien? Yo en general hablo fuerte, pero como los parlantes están lejos de mí, no me escucho tanto. No tengo tanto... Me da la impresión que no me están escuchando. ¿Me está escuchando? Está bien. Ay, se me quedó la voz. Bien. Bien, hermanos. ¿Encontró el texto? Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Señor, hemos dado lectura a tu palabra. Te rogamos, unidos esta mañana como hijos tuyos, como una congregación local, que tú nos hables, Señor. Así al más preparado como al menos instruido, Señor, te ruego que esta predicación, esta enseñanza, pueda ser lo más clara posible, Señor. Y que tú la uses para los propósitos que tú has determinado, Señor, para propósitos de edificación, de traer incluso también arrepentimiento, de traer fe a quienes están oyendo. Te lo pido esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. La predicación de esta mañana le he denominado gracia suficiente. Amén. Gracia suficiente. En estos últimos versículos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sienta las bases doctrinales de todo lo que había escrito anteriormente. Es decir, a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes y a los siervos, deben mostrar vidas santas que se condicen con la sana doctrina, pero eso no es por generación espontánea. Amén. Eso tiene una causa de base. La causa que todo genuino creyente debe también conocer. Y es por eso que el título de esta predicación es Gracia Suficiente. Vamos a estar hablando de los alcances de dicha gracia. Amén. Eso es lo que nos propone el texto. Y nuestro primer punto, por lo tanto, es gracia que salva. Gracia que salva. En el versículo 11 hemos leído: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. No es una declaración universalista. ¿Usted sabe lo que es el universalismo? Es esa creencia que dice que finalmente Dios es tan bueno que en última instancia los va a salvar a todos.
No importa cómo tú viviste, no importa si tú viviste de espalda a Dios toda tu vida, resulta que la bondad de Dios exaltada, no es exaltada, sino que es distorsionada al límite que a cuenta del propio Dios ofrecen salvación a todos. Eso dice a grandes rasgos el universalismo. Y podría, ¿cierto?, si no lo entendemos bien en su contexto y en el contexto de la propia Escritura, darnos esa idea. El texto dice, porque por gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. El versículo que sigue ya nos permite conocer que no es así, porque como hemos leído, dice, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Esa es la segunda parte del sermón, pero me es necesario leerlo para que entendamos que no es salvación a todos, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de condición. Y es más, si nosotros recordamos lo que veníamos viendo de la semana pasada, por ejemplo, los versículos 9 y 10, dice, y esto tiene mucho más sentido aún en el contexto, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Y mira, y ahora, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Amén. El contexto inmediato es ya que sean siervos, amos, griegos, judíos, pobres o ricos, la salvación de Dios se ha manifestado a todos los hombres, a todo tipo de hombres, podríamos decir. Amén. Ya sean siervos o esclavos en su contexto más cercano. La gracia de Dios se ha manifestado para traer salvación en cada uno de estos segmentos, como bien traduce la NBLA que estamos usando, trayendo salvación ¿a quién? A todos los hombres. Un comentarista, Warren Wiersbe, dice lo siguiente, esta salvación no fue descubierta por los pecadores, se les manifestó por medio de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Escuchó bien? Eso es muy importante en el contenido del Evangelio. Vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Ahí está contenido lo elemental de lo que es el Evangelio. Y no es que nosotros hayamos tenido alguna inclinación especial o que hayamos sido más inteligentes que el vecino incrédulo. Se nos ha manifestado. Se nos ha manifestado. Dios en su gracia envió a su Hijo, sigue diciendo este autor, para redimir a los que están en esclavitud del pecado. ¿Y de qué venía hablando recién Pablo? Precisamente de los esclavos, ¿no? Esta salvación es para todos los hombres que la reciben. Amén. Hay una necesidad universal, y lo sabemos muy bien. La Biblia nos enseña que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios proveyó un remedio universal. ¿Para quién? Para todos los que creen. Amén. Para todos los que creen. Tal vez el versículo más conocido en este sentido, en el asunto de la gracia, puede ser Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios, por lo tanto, nos complementa lo que veníamos diciendo esta mañana. Esta gracia nos salva por medio de la fe que nosotros depositamos en la obra del Señor Jesucristo. No es de factura humana. Amén. Y nos queda muy claro en el texto que ni la gracia ni la fe es por mérito humana. No lo producimos nosotros. La gracia y la fe no son elementos que nazcan de manera natural en el hombre. Para tenerlos, Dios debió haber hecho una obra en cada corazón. Amén. Es un don de Dios, dice el texto en Efesios. ¿Qué es un don? Usted lo sabe bien. Un regalo. Un regalo. Por lo tanto, el mismo concepto nos dice, es algo que no ganamos, que no habíamos merecido. Sin embargo, se nos fue dado. En consecuencia, no hay obras, como termina Efesios, ¿no? No por obras, para que nadie se gloríe. No hay participación nuestra. Nadie en este lugar, ni donde ha llegado la salvación, al corazón que ha llegado la salvación, nadie podría decir,
yo soy orgullosamente cristiano. Sería una contradicción. O yo soy orgullosamente salvo. Porque la salvación, permíteme decírtelo de manera más clara, no es algo que tú te hayas ganado. No es que tú eres buena persona. No es que tú eres un hombre o una mujer moral. No es que, como muchos dicen, yo no le he hecho mal a nadie. Yo no robo, yo no miento, yo tengo un buen comportamiento. Absolutamente nada de eso será útil delante de la presencia del Señor. Solo llegarán delante de Él, de su trono de santidad, aquellos que estén en la justicia de su Hijo Jesucristo, aquellos que hayan venido a Él en arrepentimiento y fe. Por eso es urgente. Si tú no estás en esta condición, que vengas esta mañana, que reconozcas tu impotencia, tu falta de capacidad para venir al Rey, para venir al Señor, que reconozcas tu pecado, que reconozcas tu bancarrota espiritual. Y que reconozcas que solo en Jesucristo, a través de su gracia, tenemos salvación, perdón de pecados, reconciliación. Y solo en Él se van a cumplir las promesas eternas. No hay ningún ser humano que va a llegar al cielo por su propia moralidad. Los que van a llegar allá, o los que vamos a llegar allá, tenemos que estar revestidos de la justicia de Cristo. Solo alcanzable por la gracia del Señor mediante la fe. Esta es una particularidad del cristianismo, ¿sabía usted? La salvación por gracia. Otras religiones y sectas es mandatorio que el hombre ofrezca sus obras para ganar su salvación. Precisamente ayer, mientras conducía nuestro vehículo, me tocó ver a cuadras seguidas, en manzanas completas, varios grupos de testigos de Jehová, entre 2 y 6, varios grupos, gente muy joven y gente más anciana, distribuidos en una zona no menor de la comuna. Y usted sabe que una de las particularidades, no solo de ellos, sino que de cualquier secta u otra religión, es que ellos tienen que hacer obras para ganar su salvación. Ellos tienen que golpear puertas, no importa que no le abran, tienen que golpear puertas para ver si ganan, porque ya hay 144.000 que están listos, que son los regenerados según ellos, pero hay otro escenario que va a ser dominado por ellos, por esos 144.000 acá en la tierra, y esos tienen que ganarse su salvación a punta de tocar puertas. Es solo un ejemplo, porque todas las sectas de manera distinta repiten el mismo patrón. Sin embargo, la Escritura nos dice que la salvación, amados hermanos, es por gracia, por medio de la fe. Y esto es un don de Dios y no nos podemos jactar de nada en este sentido. El segundo punto de nuestra enseñanza esta mañana, que va a ser un poco más extenso, es la gracia que cambia, o gracia que cambia, así lo escribí yo. Dice en los versículos 12 y 13, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. La gracia de la cual hemos hablado recién en el primer punto, tiene una expresión consistente en la forma en la cual nosotros vamos a vivir. ¿Amén? Es una gracia que transforma. ¿Amén? Es una gracia que santifica. Es una gracia que va imprimiendo en la vida del creyente gradualmente el carácter de Cristo. Y nos queda claro en el versículo 12 que esta gracia, ¿cierto?, también tiene esta facultad. Cuando la palabra dice enseñándonos, no dice que nos enseñamos entre nosotros. Si usted lee el texto se va a dar cuenta que es la propia gracia la que tiene esta facultad. La gracia salvadora es la que nos enseña la forma en la cual nosotros debemos vivir. Es Dios mismo, y aquí lo complemento un poco, a través de su gracia, que nos impulsa a vivir de manera santa y nos instruye a través de ¿qué? De su palabra. La palabra de Dios es un instrumento santificador, amados hermanos. Otra vez, Warren Wiersbe comenta, la salvación no solo es un cambio de posición, lo que hablábamos en el primer punto, librado de la esclavitud del pecado, sino también es un cambio de actitudes,
apetitos, ambiciones y acciones. La misma gracia que nos redime también cambia nuestra vida y nos hace piadosos. Enseñanza que encierra la idea de disciplina, dice este autor. Somos disciplinados por la gracia de Dios, instruidos para ser personas que le glorifican. Como lo dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 16. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Amén. Es decir, nuestra forma de vida necesariamente tiene que glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más nos encontramos aquí con indicaciones, con prescripciones para Tito en su labor pastoral o de supervisión, como entienden otros autores, absolutamente aplicables para nosotros hoy, los creyentes de este siglo. Hay otra vez, lo que veíamos me parece la semana anterior, una indicación de manera negativa, lo que no se debe hacer. Es necesario negar la impiedad y los deseos mundanos, y lo que sí debemos perseguir, una vida sobria, justa, piadosa, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Aquí hay algo interesante que el texto nos muestra y refuerza aún la idea que el que ha sido alcanzado por la gracia también va a ser santificado. No hay pausa ni división entre los versículos 11 y 12. Es decir, si fuimos alcanzados verdaderamente por la gracia salvadora del Señor, viviremos ahora intencionalmente de la manera que nos describe el texto. ¿Amén? No hay un cortocircuito allí. Si fuiste alcanzado por la gracia, ahora vivirás de una manera que agrada al Señor. Es la gracia del Señor la que nos enseña a negar la impiedad y los deseos mundanos. ¿Recuerda usted la presión cultural que existía en esta isla en Creta sobre los creyentes? Que probablemente les quería desviar. La tentación probablemente era diaria, ¿no? Pues los creyentes no vivían de forma aislada, no tenían una comunidad aparte, seguían haciendo sus negocios, sus trabajos con incrédulos, y lo más probable es que muchos tenían también familia no cristiana, en una cultura pagana y politeísta. Esto también se parece mucho a lo que podemos vivir nosotros hoy, ¿no? De manera similar, enfrentamos la presión del sistema. Amén. Sus creencias, sus ideologías, tal vez con una presión que no habíamos visto en los últimos años. Me comentaba mi esposa un caso estos días que ocurrió precisamente en un colegio, donde un niño, entiendo que de 8 o 10 años, fue a decirle a otro niño, niño hombre, que estaba enamorado de él. Y entonces el niño llegó a su casa contándole a su mamá, y obviamente la mamá fue a hablar al colegio con la profesora que está a cargo, y la razón de la profesora es, pero si es amor. Es amor, ¿no? ¿Cuál es el cuestionamiento? ¿Cuál es el problema? Acto seguido, esa madre sacó a su hijo del colegio. Lo sacó, porque no estaba dispuesta a comulgar con ese sistema corrupto de educación. Y lo cierto es que en ese contexto estamos nosotros, hermanos. Así estamos viviendo, donde la publicidad respalda la inmoralidad, donde el sistema educativo lo hace, e incluso el propio gobierno lo hace. Entonces la presión es tal vez muy similar a lo que sentían nuestros hermanos en Creta, pero con una carga tecnológica y de poder quizás mucho más fuerte que en aquel tiempo. Y nosotros tenemos la obligación, según la palabra, de negarnos a toda impiedad. Negarnos a toda impiedad. La Reina Valera traduce renunciando a la impiedad. ¿Se da cuenta? A los deseos mundanos que están hoy día gobernando y siendo la conducta normal de todos. Pero si todos lo hacen, suele ser la justificación de muchos. Si todos lo hacen, ¿cuál es el problema? Todos lo hacen. Pero el creyente genuino está llamado
negarse a esa realidad de pecado. Realidad de pecado que se explica precisamente en la palabra del Señor. Vayamos a Romanos capítulo 1. ¿Por qué esta sociedad está así? ¿Por qué el hombre está así? El texto lo explica muy bien. Romanos capítulo 1, verso 21 al 28. Romanos capítulo 1, verso 21 al 28 dice: pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esa es la responsabilidad del hombre. Y en su dureza, el verso 24, dice qué determinación tomó Dios al respecto. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál es el problema base de la sociedad de hoy? Que ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Cada vez más nos alejamos de lo positivo que dejó el cristianismo en la historia de la humanidad. Cada vez nos alejamos más. Y es por eso que la sociedad hoy está como está. Porque la sociedad ha decidido de forma voluntaria e intencional cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y no solo eso, y adoraron y sirvieron a la criatura. ¿Cuál es el Dios de las personas? Son ellos mismos. Son sus propios dioses. Sirven a sus propios deseos. ¿Quién es? Perdón. Verso 25. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Es un buen retrato del origen de la impiedad que hoy día nosotros vemos, de los deseos carnales. Y necesitamos tener un tipo de determinación en este sentido, iglesia, que quizás te va a llevar a perder trabajos, a perder amistades, a perder negocios. Perdón. La pregunta que sigue: ¿estaremos dispuestos a hacerlo? ¿Estaremos dispuestos a enfrentar escenarios de cesantía, de aislamiento tal vez, por no negociar con la impiedad y con los deseos carnales? Primera de Juan 2, 15, 17. El apóstol nos dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amado hermano, ¿dónde están tus afectos hoy? ¿Qué estás amando? Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, para siempre. No hay mucho más que añadir a la lectura de Juan. Lo que sigue, hermanos, aún sigue respondiendo a cómo debemos vivir los cristianos. Ahí estábamos diciendo qué no tenemos que hacer, ¿sí? ¿A qué tenemos que negarnos? A los deseos carnales y a la impiedad. Aunque sea culturalmente aceptable, para nosotros los hijos de Dios no lo es. Nos regimos por las normas del reino de los cielos y no por las normas de este mundo. Ahora, la pregunta es: ¿cómo debemos vivir los cristianos? Se nos dice: vivamos en este mundo, ¿sí? No es, la cuestión no es aislarse, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. No sé si usted ha notado, pero esta palabra sobriedad nos ha perseguido durante todo este transcurso de las últimas semanas en la epístola. Este aspecto del carácter, yo creo que muy pocas personas lo tienen de forma innata, quizás nadie, pero sin lugar a dudas, aunque no lo tengamos, aunque tú no seas hoy conocido como una persona sobria, como un hombre, una mujer sobria, tenemos un llamado en la Escritura a desarrollarlo, a crecer, mediante la obra del Señor en nosotros. Y esa obra intencional que se desarrolla a través de disciplinas espirituales, podamos crecer en ser personas más sobrias. El aplomo en el pensamiento y en la acción nos va a hacer personas ejemplares. Amén. Cuando tú tienes el aplomo bíblico, el aplomo de pensamiento y de acción, eso te hará una persona confiable,
una persona que se asemeja cada vez más al Señor Jesucristo. Mientras el mundo sigue sus propios instintos inclinados hacia el pecado, los creyentes somos llamados a vivir con sobriedad. Y no solo eso, el texto además añade de manera justa, lo que implica otra vez un actuar conforme a la palabra. Yo no puedo concebir una vida más justa que la que me enseña la Escritura. No hay donde verlo de forma más clara. ¿Cuál es la vida justa que debemos vivir como creyentes? ¿Dónde la vamos a ver? ¿Dónde la vamos a leer? ¿Dónde se nos va a enseñar? Esa es la Biblia, hermano. Ahí está. ¿Cómo yo voy a saber de qué manera comportarme mejor con mi prójimo, con mi familia, con mis cercanos? Esa es la Escritura. La manera de hacer las cosas bien o justas en todo aspecto de la vida. Esto es absoluto. Las declaraciones absolutas tenemos que tratarlas con cuidado, pero esto sí es absoluto. La manera de hacer las cosas bien, justas, en todo aspecto de la vida, es siendo obedientes a la palabra del Señor. Amén. Es el estándar más perfecto y más alto que podemos perseguir en esta vida. Que el Señor nos guíe en dicho propósito, hermano. Esa intención obviamente debe contemplar el conocimiento de Dios a través de su palabra. Aparece otra palabra que es piadosamente. Yo no sé en qué piensa usted cuando ve esta palabra. A veces se piensa en cosas de otro tiempo, ¿no? Piadoso. O quizás alguno incluso lo vincula con un término como católico romano. Sin embargo, la palabra piedad también aparece mucho en las epístolas pastorales. Y nosotros los creyentes tenemos un llamado en ese sentido. Podría expresarlo así: la piedad tiene que ver con una correcta relación con Dios. Amén. Una correcta relación con Dios que obviamente esa correcta relación con Dios me es informada a través de la Escritura. Escuche bien lo que señala este autor. Nos hemos sentado lo suficiente en la escuela de la gracia para que nuestro gentil maestro nos instruya sobre cómo vivir. Debe ser con sobriedad con respecto a nosotros mismos, con rectitud hacia los demás y con piedad hacia Dios. Y no podemos realizar ninguna de estas cosas a menos que neguemos resueltamente la impiedad y los deseos mundanos. Este fue el objetivo y el propósito de Jesús al venir a morir por nosotros. Quería redimirnos de toda iniquidad, purificarnos como suyos y utilizarnos en toda clase de buenas obras. Es una pregunta solemne y ese propósito supremo se ha realizado en nuestra propia experiencia. Si no es así, ¿por qué no? Dice este autor de apellido Meyer. A veces parece que la santificación se estanca. Tenemos perdón hermano, voy a ser un poco informal. Cuando recién llegamos a Cristo, tenemos un ánimo resuelto, ¿sí? No hay horario, no hay condición, servimos al Señor con toda la energía. Ahora es obvio que conforme van aumentando las responsabilidades, el tiempo también es menor, pero lo que he podido observar es que muchas veces ni siquiera está el mínimo de ánimo para servir al Señor. Y cuando digo servir al Señor, no se imagina usted aquí estar moviendo cosas o estar... No, usted sirve al Señor cuando va a ver a un hermano que no asistió a la iglesia, por ejemplo. Cuando lo llama, usted mira a su alrededor y dice, este hermano no vino, voy a llamarlo. Y hace más cuando quizás se mueve hasta visitarlo. Eso es servir al Señor. También cuando ora por él, por supuesto. La oración es un ejercicio secreto, pero muy necesario para nosotros los creyentes. Muy necesario, de mucha bendición. Es un instrumento dado por Dios, que muchas veces no utilizamos lo suficiente. Debemos crecer, amados hermanos, en santidad y una santidad que se haga práctica en nuestras vidas. ¿Qué más debe caracterizar nuestra manera de vivir? El texto nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Muchos piensan hoy día que al morir se baja el switch. ¿Sí?
muchas personas incrédulas hoy día piensan que, bueno, me morí y se acabó todo. Se acabó todo, mi existencia se apaga, todo se terminó. Y definitivamente esa perspectiva de su vida moldea su forma de enfrentar la vida. Porque si yo pienso que cuando yo muera todo llegó hasta ahí, entonces en consecuencia yo voy a ser intencional en disfrutar esta vida lo mejor que pueda, ¿o no? Si es todo lo que hay después de todo. Entonces tengo que generar recursos, pasarlo bien, tengo que hacer todo lo posible por estos 5 minutos que estamos acá en la tierra, a disfrutarlos al máximo, vivir una vida al máximo. Es el concepto que muchos tienen, los no creyentes. Ahora, el texto nos dice precisamente lo contrario, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación de la gloria de nuestro Dios y Salvador Cristo Jesús. ¿Cómo debiésemos vivir los cristianos? De esta forma, aguardando, esperando la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La pregunta es, ¿vivimos de esta manera? Creo que no es primera vez que nos enfrentamos al tema de la venida del Señor. Pero muchas veces, y debemos ser honestos, no tenemos esta perspectiva de lo eterno y de la inminente regreso de nuestro Señor. Juan 14:2, un texto, si hoy día llegaste un poco triste, si hoy día llegaste apesumbrado, aproblemado, este texto debe levantar tu ánimo, amado hermano, hermana. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. ¿Cuántos van a ir allá? El Señor fue a preparar un lugar para nosotros. Ahora, nuestra paradoja humana, aún siendo cristianos, es que vivimos más preocupados y ocupados de nuestras moradas terrenales. Nuestras moradas terrenales tienen toda nuestra atención. Nuestros bienes materiales tienen toda nuestra atención. Sin embargo, el Señor nos dice que Él fue a preparar moradas para que nosotros podamos estar con Él. Warren Wiersbe dice, esperamos el regreso de Cristo Jesús. Esta es la única esperanza y gloria. Este versículo afirma con certeza que Jesucristo es Dios, ya que solo hay un artículo en el griego, el gran Dios y Salvador Jesucristo. Delante hablábamos un poco de los testigos de Jehová. Ahí tiene usted un versículo que demuestra que Jesucristo es Dios, basado en algo técnico en el griego. Pablo no da detalles acerca de los acontecimientos que sucederán en la venida de Cristo. Los creyentes siempre deben esperar su regreso y vivir con la esperanza de que le veremos cara a cara. En esto no hay punto de vista diferente, hermano. Usted sabe que en teología está lo que se llama escatología y hay muchos puntos de vista diferentes. Hay hermanos que se agarran de las mechas por este punto, divisiones, etc. Pero aquí estamos todos los cristianos, los evangélicos. Aquí estamos todos. Le veremos cara a cara. Volverá de manera visible. Todo ojo le verá. Y esa es una esperanza magnífica, preciosa para nosotros los creyentes. Hay un texto que nos va a ayudar un poco a cerrar esta idea de la segunda venida del Señor y el comportamiento que debemos tener nosotros los creyentes. Primera a los Tesalonicenses 5, 1 al 9. Escuche con atención. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así, como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Y aquí hay una diferencia. Pero ustedes, hermanos, es decir, los creyentes, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. ¿Amén? Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Otra vez, qué palabra. Si después de haber pasado por Tito, usted aprende que debe ser una persona sobria, por lo menos hemos cumplido un propósito, creo, de esta carta. Porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan.
una figura allí, ¿no? Quiere demostrar algo el apóstol, una metáfora. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por casco la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado, escuche bien, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo hay dos realidades eternas para el alma del hombre. Usted está aquí como parte de aquellos que han sido destinados para obtener salvación por medio de Cristo Jesús, o usted, amado amigo, o alguien que esté oyendo en las transmisiones, o usted está destinado a la ira de Dios. No hay términos intermedios. No hay un purgatorio, como dice la religión católica romana. Termino con esta frase de Martin Lloyd-Jones, una pregunta para nosotros esta mañana. Nos damos cuenta de que lo más importante que tenemos que hacer en este mundo es prepararnos para la eternidad. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Le repito la pregunta. Nos damos cuenta de que lo más importante que tenemos que hacer en este mundo ahora es prepararnos para la eternidad. Ahí debiese estar nuestra intención y concentración. Sin embargo, muchas veces no es así. Y cierro con esta idea. La gracia del Señor, como hemos visto en este transcurso, salva. ¿Amén? La gracia del Señor también cambia y es la única capaz de proyectarnos hacia la eternidad. No hay otro camino. Es la única capaz de proyectarnos o directamente llevarnos hacia la eternidad con Cristo. En contraste, el pecado, escucha bien, el pecado te condena, el pecado te destruye y el pecado te condenará eternamente. Con esta pregunta sí termino. ¿En cuál de estos dos caminos estás tú hoy? ¿En el camino de la gracia o en el camino del pecado y la perdición? Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por este texto, Dios, hasta el punto que lo hemos podido compartir esta mañana. Una riqueza, Señor, que con toda seguridad yo no alcanzo a exponer de la mejor manera. Sin embargo, ya leerlo, Señor, y explicar algunos alcances, nos hace maravillarnos en la salvación que nos has proporcionado a través de tu Hijo Jesucristo. Para aquellos que creen y que ponen su fe en tu obra y vienen delante de ti en arrepentimiento y fe, hay gracia salvadora, hay una eternidad. Pero aquellos que se niegan a creer, aquellos que ignoran a tu Hijo, aquellos que ignoran tu palabra, hay un triste destino eterno de condenación. Dios, nuestra oración hoy es que tú abras los ojos, de aquellos que aún no han visto esta realidad, Señor. Que tú llames a los muertos espirituales a vida espiritual. Y aún nosotros mismos, los que ya profesamos por tiempo el cristianismo, podamos recordarnos lo maravilloso del mensaje de tu gracia, de haber sido salvados. Podamos recordarnos que seguimos en proceso de transformación, que no hay pausa, que esto no se ha terminado, no hay jubilación en el camino de la santificación. Hasta el último respiro, hasta el último aliento, tú nos estarás llevando a la imagen de tu Hijo, Señor. Ayúdanos a recordar eso. Y también que moraremos contigo eternamente, Señor, en los cielos. Ya no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá pecado, Señor. Estaremos en gloria eternamente contigo. Y eso será maravilloso, Señor. Permítenos, como dice tu palabra, ser fieles en lo poco, Señor. Ser fieles en lo poco. Que sea nuestro impulso diario, Señor. Cuando las fuerzas flaquean, cuando incluso la fe, Señor, se ve puesta a prueba, que podamos seguir siendo fieles, Señor, amparados en tu gracia, la gracia que salva, la gracia que transforma,
y la gracia que recompensa también eternamente. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo esta mañana. Amén y amén.